Hola, ¿qué tal amigos? Aquí reencontrándonos para compartirles nuestro último tutorial navideño del año 2023. Dios mediante la próxima semana compartiremos uno, pero ya con otra temática. Y hoy les compartimos estas manualidades navideñas con decoupage y cartón. Son unas originales cajitas sorpresa muy fáciles de hacer, así como útiles, lindas y económicas. Gracias por estar aquí. Te invitamos a acompañarnos hasta el final del video. No te olvides de regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir. Ahora sí, sin más que decir, empecemos. Los materiales que vamos a utilizar son este tubo. Este tubo es que vienen con telas, con hilos, esas cosas. Con esto viene, vamos a utilizar también cartón para hacerle la tapita, la cual vamos a medir de acuerdo a la medida de la circunferencia de nuestro cartón. También vamos a utilizar, si es que tuvieran, por ejemplo, estos conitos de Tecnopor. Utilizaré también esta bola de Tecnopor grande, cuya medida en la mitad de la circunferencia es de 14 centímetros. Voy a utilizar también servilletas. Estas servilletitas, ven, que vienen así dobles navideñas. Si ustedes no tuvieran esto, también pienso utilizar, yo tengo acá unas impresiones navideñas, quizás use estas de acá del muñeco de nieve para colocarle en el cartón. Pero también pueden utilizar cualquier tipo de imágenes navideñas, por ejemplo como estas que vienen así en sticker. Esta está usadita ya, por eso vienen así grandes, que son bastante económicas y las venden en librerías, papelerías. También utilizaré pintura acrílica blanca para pintar mi cartón, y lo que siempre uso, mi cola vinílica de carpintero o pegamento de carpintero. Es por ahora los materiales que vamos a utilizar. Aquí ya le puse a este tubo la servilleta navideña, que seguidamente enseñaré cómo lo hice. Primero le coloqué también la base de cartón antes de pegar la servilleta. Lo pinté por dentro y por fuera con acrílico blanco, y en la base por dentro le pegué una tela roja. Si no me equivoco, es tela velour. Esta es una tapa de madera que estoy reciclando de un proyecto anterior. La voy a pintar y acá se le pegó una madera más pequeña, que es la que va a entrar aquí. Acá arriba le haremos un detalle que les enseñaré más adelante. Ahora colocaremos la servilleta en este otro tubo o cajita cilíndrica, la cual, como ven, se pintó de blanco, tanto por fuera como por dentro. Le pinté también los bordes. El que se ve mejor va a ir arriba. La base va a ser este círculo de cartón que forré por un lado con la tela roja, y es lo que podemos ver aquí en esta caja cilíndrica. Primero, antes de colocarla al tubo, hay que pegar la tela para que no se nos complique. Por el otro lado solo lo pinté de blanco. Va a ir así en la base. La tapa también podemos hacerla de cartón. Para ello tenemos que cortar dos círculos, uno más pequeño que el otro, como el que tiene esta madera. Y vamos a ver cómo queda con la tapa de cartón. Para tapar el corrugado del cartón utilizaremos silicona caliente. Yo ya lo tapé en este círculo pequeño y ahora taparemos el corrugado del círculo grande. A medida que vamos colocando la silicona en el corrugado, con la misma boquilla de la pistola vamos extendiendo la silicona, tapando de esta manera los orificios. Y así lo hacemos en todo el círculo. Procederemos a pegar el círculo más pequeño encima del grande, y lo haré con pegamento blanco de carpintero.
Entonces procederemos a pegar la servilleta en este tubo. Primero tenemos que sacar la otra hoja adicional que trae la servilleta y pegaremos solo la que tiene el diseño. Pero antes de pegar la servilleta, voy a pegar la base de cartón con pegamento blanco de carpintero. Ya está, y miren por dentro cómo queda. Entonces ahora sí procederemos a pegar la servilleta. Lo primero que haré es colocar pegamento blanco de carpintero al tubo de cartón. Y luego con un pincel o brocha voy a extender el pegamento para que no quede excedente de este y termine rompiendo el delgado papel de la servilleta. Vamos a ir pegando con cuidado y paciencia la servilleta poco a poco. Y ayudándonos con una bolsa de plástico de nylon, vamos a extender la servilleta pegándola al tubo. Extendemos del centro hacia afuera. Colocamos otro poco de pegamento y seguimos el mismo proceso hasta terminar de colocar la servilleta en todo el tubo de cartón. Cuando seque totalmente, el pedazo de servilleta que sobra, tanto abajo como acá arriba, lo vamos a sacar con una lija pasándola suavemente por el filo del cilindro. Vamos a colocarle cola blanca encima para proteger la servilleta. Utilizaré esta cola blanca que es líquida. Colocamos desde el centro hacia afuera, suavemente, cuidando de no romperla. Así le colocamos a todo alrededor y luego dejamos secar para quitar después el excedente de la servilleta.
Para esta cajita, como les dije, le hice una tapita de madera y acá arriba le diseñaré un gorrito. Para ello utilizaré este pedazo de rollo de papel toalla, al cual le corté unos 5 centímetros. Este es un rollo de papel higiénico. Utilizaré este Tecnopor que era un cono, pues haré un gorro de Papá Noel. Lo utilizaré como base para que el gorro no se deforme. Lo cubriré con este pedazo de cartón acá abajo y con el otro cartón lo terminaré de cubrir de esta forma, quedándome así como un cono. No lo hago totalmente de Tecnopor porque después voy a dar un doblez. Lo voy a unir con cinta de papel o de carrocero. Simplemente corto un pedazo de tela de acuerdo a la medida de nuestro gorro y la voy a pegar con silicona líquida. La tela que estoy usando es tela velour. Empiezo a pegar con cuidado. Cortamos el exceso de tela. Pegamos esta parte de atrás. Ahora pegaré el gorro acá en la tapa. Voy a pegar el peluche. Y nos queda así. Va a ir de esta manera, como tapa de la cajita sorpresa, y se ve bonito. Ahora la punta del gorro la voy a doblar y como es cartón voy a poder hacerlo fácilmente. Formaré como un bombón con este peluche. Hago el bombón, simplemente uniéndolo entre sí y pegándolo con silicona líquida. Antes de colocarlo, pegaré primero la punta del gorro, doblándola hacia un lado. En la punta de este pego el bombón. Y así va quedando.
Dejaré que pegue bien y al final del video les enseño cómo quedó terminado. Ahora lo que voy a hacer es forrar la media esfera de Tecnopor para formar la cabeza de un muñeco de nieve. Voy a utilizar menos cantidad de porcelana fría en proporción al tamaño de la esfera, porque solamente voy a forrarla. No le voy a sacar cachetes ni nada de eso. Acá tengo preparada la naricita y ojitos que le voy a colocar. Y para hacerlo con mayor facilidad voy a aplanar la masa un poco, ayudándome con la palma de la mano. Previamente ya le había puesto el pegamento blanco en la esfera, ya está media seca, y también le coloqué en el borde. Pinté de blanco el cartón que puse acá dentro y ahora solo procederé a forrar. Lo único que voy a hacer es ir bajando poco a poco hasta cubrir toda la esfera hasta abajo en la base. La media esfera de Tecnopor tiene una medida de 16 centímetros. Voy a texturarla con un cepillo. Marcaré donde irán los ojos. Los pegaré con cola blanca de carpintero. La nariz la colocaré por aquí. Esta naricita tiene su curva y se ve graciosa. En un video anterior hice una parejita de muñecos de nieve y ahí enseñé a hacer la nariz. Al final del video les compartiré este tutorial. En la misma pantalla aparecerá este como un recuadro. Solo denle clic y aparecerá el video. Acá en la parte de abajo le haremos la boquita. La hacemos así, de esta manera, como si estuviera sonriendo. Y así nos quedó. Y ahora faltaría maquillarlo.
Voy a maquillar la cabecita. Aquí tengo unos compactos o rubores en polvo y con un pincel le daré color a sus mejillas. Le colocaré haciendo movimientos circulares para que en lo posible el color quede parejo. Quito algún exceso. Antes de pintar siempre tengo que descargar un poco para que no pinte demasiado. Tengo aquí unas chapitas porque voy a hacer unos cascos para audífonos y los auriculares irán en esta parte. Voy a utilizar porcelana fría para hacer los auriculares. Amaso un poco para sacar el aire. Luego hago una esferita para quitar toda rajadura. Aplano un poco, dejando un grosor de 4 milímetros. Para hacer el círculo me estoy valiendo del cuello de un frasco de Tetra Pak, esos que vienen con jugos. Me olvidé de echarle un poco de aceite para que la masa no se pegue. Redondeamos emparejando el borde. El orificio del centro en realidad no es necesario porque se va a cubrir. Lo único que vamos a hacer es trazar unas líneas valiéndonos de una herramienta. Y marcamos hasta los bordes de esta forma. Queda así casi como una florcita, pero no lo es. Terminamos marcándolo un poco más. Las otras que vamos a hacer van a ser más delgadas y pequeñas y solo van a ser círculos. Coloco un poco de aceite en la tapita y listo. Necesito 2 círculos de cada tamaño. Emparejamos los bordes y así hacemos con todos. Tengo acá este muñequito de nieve que le coloqué este casco para audífonos. Y voy a hacer lo mismo con esta cabecita que estoy diseñando. Entonces voy a pegarlos con cola de carpintero. Dejaré que sequen para no deformarlo. Voy a hacerle ahora la parte de acá arriba. Formamos como un churrito. Primero vamos a pegar los auriculares, los cuales están un poco oreados, no están secos. Pegamos con cola blanca de carpintero. Aquí quedan pegaditos y este tiene que ir por acá. Primero lo extendemos para aplanarlo un poco.
Voy a cortar ayudándome con la regla. Emparejo el filo de la tira de masa. Al final que quede así medio redondeado. Tiene que quedar la punta encima de los auriculares. Corto el exceso y redondeo la punta. Coloco pegamento blanco de carpintero. Procedo a pegar. Dejaré que seque para después pintar la tira de color plateado. Ahora acá abajo le voy a pegar una greca navideña, la cual tiene los colores característicos de la Navidad. La voy a pegar con silicona líquida. Miren qué bonito se ve con la cinta o greca navideña. Entonces la cabecita del muñeco de nieve va a ir así encima de la caja sorpresa. Voy a esperar que seque para pintar el audífono. Acá abajo voy a pegar esta cinta navideña para terminar de adornar y enseguida les muestro cómo quedó. Mira qué hermosas quedaron las cajas sorpresa para Navidad con decoupage y con tubos de cartón. Podemos hacer muchas cosas bellas con reciclaje. Dentro puedes colocar caramelos o algún regalo especial. O también puedes hacerlas para vender. No te olvides de regalarme un dedito arriba, suscribirte si todavía no lo has hecho, comenta y comparte. Gracias infinitas por vernos y que pases una bella Navidad en armonía con todos tus seres queridos. Un abrazo fraternal, aunque en forma virtual, y nos encontraremos en un próximo tutorial. ¡Chao!